Hola, soy Rocío Falcón Rodríguez Guerra y voy a hablar de mi proyecto empresarial. Mi empresa se llama Falcón y Asociados y se dedica a la gestión de patrimonio financiero y comercialización de productos financieros en general. Me refiero así al activo y pasivo financiero de una entidad. Nos nutrimos de dos primeras marcas del sector financiero con las cuales nos asociamos y de las que recibimos nuestra retribución en forma de comisiones. Comisiones que van a depender del tipo de producto y de la permanencia de estos en nuestra cartera. Por ello, tengo la consideración de agente financiero y no un gestor de patrimonio. Trabajamos principalmente con dos grandes entidades, Bankinter y BBVA, donde dentro del portfolio de productos de dichas entidades le orientamos dónde invertir, dependiendo de diversos factores. Por ejemplo, política de inversión deseada, perfil de riesgo del cliente. Podemos distinguir entre inversor agresivo, dinámico, moderado, conservador o defensivo. Edad, situación financiera del cliente, nivel de ingresos del mismo, etc. Bien, ¿por qué seleccionamos estas dos marcas? Bien, seleccionamos estas dos marcas como proveedores financieros, ya que consideramos que son marcas de primer orden en cuanto a solvencia y prestigio. Consideramos el abanico de sus productos es ampliamente satisfactorio para cubrir las necesidades de nuestros clientes. En nuestro modelo de agente financiero, el activo no es un producto per se de nuestro día a día, aunque lo tenemos en nuestro portfolio, pues simplemente estamos más focalizados o escorados a la gestión de patrimonio financiero de nuestros clientes. Una vez realizada esta breve introducción acerca de mi proyecto empresarial, voy a proceder a la explicación de las diferentes pestañas, las que he considerado de mayor importancia del Excel. En primer lugar, y para comenzar, procedemos a explicar la pestaña vinculación balance esbozo. De manera que esta pestaña en la que tenemos aquí delante, vinculación balance esbozo, minimizamos en primer lugar y se puede apreciar en esta pestaña que tenemos mi proyecto de empresa en los próximos 4 años. Aquí tendríamos el balance para el primer año, la zona sombreada. Aquí tendríamos la tendríamos la cuenta de resultados, cuenta de pérdidas y ganancias para el primer año, otra vez la zona sombreada. Aquí tendríamos el balance para el segundo año, la cuenta de pérdidas y ganancias para el segundo año y así sucesivamente. Nuestra sociedad es una empresa de servicios, por tanto, el activo fijo tiene que ser inferior al activo circulante, ya que las instalaciones técnicas y todo el inmovilizado material será reducido en nuestro caso. Para ello antes de todo, vamos a ampliar para poder analizar. Vale. Hemos dicho que nuestra sociedad, al ser una empresa de servicios, el activo fijo tiene que ser inferior al activo circulante, ya que las instalaciones técnicas y todo el inmovilizado material será reducido en nuestro caso. La celda de 11 será superior al 100% al ser una empresa de servicios. De manera que nos vamos a la celda de 11 y se observa que es 1,20 superior al 100%. Pues bien, si nos centramos en este primer balance que tenemos aquí el activo fijo, inmovilizado material, inversiones financieras. Tenemos aquí en color azul turquesa el activo circulante o activo corriente,
que está formado por el realizable, el exigible y el disponible. Tenemos aquí el patrimonio neto, en color marrón. Luego tenemos el pasivo fijo, en color rojo, y en color mostaza, el pasivo corriente, en color mostaza. De manera que, en primer lugar, analizando el activo, vemos que tanto el activo, dentro del activo fijo, tanto el inmovilizado intangible, inmovilizado inmaterial, como el inmovilizado material, tienen debajo unas celdas de color marrón. Aquí se puede apreciar la celda C7 y la celda C9. Esas celdas marrones son las amortizaciones acumuladas, las cuales son nulas el primer año, ya que no hay amortización para este primer año. Hablamos de las cuotas para años posteriores. Por tanto, si nos fijamos en la celda, por ejemplo, Q7 o en la celda Q9, vemos la amortización del inmovilizado inmaterial o intangible del inmovilizado material para el resto de años. El inmovilizado financiero, en tercer lugar, en tercer componente de este activo fijo, está constituido por un préstamo concedido a terceros. Y la diferencia de este tipo de activo respecto al resto es que este tipo de activo no se amortiza. En la celda D5 tenemos la suma del inmovilizado inmaterial, inmovilizado material y inversiones financieras, es decir, la suma de este activo fijo. Posteriormente pasamos al activo corriente o activo circulante, como hemos dicho anteriormente, en color azul turquesa. Este está formado por el realizable, el exigible y el disponible, cada uno de ellos con su respectivo porcentaje, que lo decidimos nosotros mismos. Vemos que el realizable 1728, el exigible 3456 y el disponible 576. La suma de este activo corriente se encontrará en la celda D15. También obtenemos que sumando el activo fijo más el activo circulante, ¿vale?, obtenemos 10.560, es decir, la celda C18. Esta celda ha de ser equivalente a la suma del patrimonio neto y del pasivo, refiriéndome tanto al pasivo fijo como al pasivo corriente. Si nos centramos ahora en este lado derecho, tenemos el patrimonio neto en color marrón. El patrimonio neto está constituido por el capital aportado, debiendo ser un mínimo de 3.000 euros al ser constituida nuestra empresa como una sociedad limitada. Aquí lo tenemos en la celda F7. El pasivo fijo en color rojo está constituido por las deudas a largo plazo. Y al lado tenemos un porcentaje, que esto es el coste de financiación. Y por último, en color mostaza, tenemos el pasivo circulante, donde se encuentran las deudas a corto plazo y los proveedores. La cifra de proveedores será igual a la de exigible, es decir, de 3.456, y las deudas a corto será el resultado de multiplicar 0,90 del activo circulante menos los proveedores, es decir, deudas a corto plazo será igual a la cifra del realizable. El coste de la deuda a corto estará al lado de estas deudas a corto con un porcentaje que lo tenemos aquí. Y como hemos dicho anteriormente, sumando el patrimonio neto, el pasivo fijo y el pasivo circulante, tendremos el total, que es de 10.560, al igual que la suma, el activo fijo y el activo circulante.
Bueno, pues bien. A la derecha encontramos la cuenta de pérdidas y ganancias, esta zona sombreada, con el importe de las ventas que las tenemos aquí en la celda M7. También observamos gastos de personal, gastos, las cuotas de amortización y demás gastos. Las ventas se calculan a través del índice de rotación, que lo tenemos aquí abajo, la celda M20, y que en nuestro caso será del 1,1. También tenemos las cuotas de amortización del activo material e inmaterial o intangible. Cuota de amortización técnica, cuota de amortización, activo inmaterial intangible, activo material. En otros gastos, también en otros gastos de intereses metemos, el gasto del local, luz, agua y demás. De esta forma obtendremos el resultado antes de intereses, ventas menos resultados antes de intereses, menos gastos antes de intereses, y le restamos a su vez los gastos financieros totales. Destacamos aquí la celda L14 y la celda L15, que son los gastos financieros de las deudas a corto y de las deudas a largo. Pues bien, la suma de estos gastos financieros se encuentra en la celda K16, y de manera que si le restamos al resultado antes de intereses, ¿vale?, esta cuantía nos da el resultado después de intereses en la celda K17. No podemos pasar de esta pestaña sin analizar o mencionar la rentabilidad económica, que es el rendimiento promedio de lo rentable que son los activos, calculándolo como el cociente entre el resultado antes de intereses entre el activo y multiplicándolo todo ello por 100. De manera que nos vamos aquí a la celda C20 y tenemos ahí la rentabilidad económica. Por otro lado, para ver la proporción de las deudas a largo plazo y la proporción de las deudas a corto, que también es relevante, le sumamos las deudas del pasivo fijo y la dividimos todo ello entre la suma del patrimonio neto y pasivo total. O sea, se hace lo mismo con las deudas a corto y las deudas a largo. Lo tenemos en la celda F20 y en la celda F21. Bueno, una vez realizado este estudio de balance y cuenta de resultados para este año, es decir que se puede realizar lo mismo para el resto de años. Respecto a las reservas, estas se calculan multiplicando 0,3 por el resultado que se va generando cada año después de intereses. Con todo esto, damos por finalizada la explicación de vinculación balance-esbozo y pasamos a la pestaña Eje de ventas previstas. Vamos a la derecha. Eje de ventas previstas. Minimizamos para tener una visión global y vamos a situarnos al principio. Bien. Aquí nos situamos en datos de partida. Bien, para explicar esta pestaña de eje de ventas previstas, antes de todo habrá que saber que las ventas pueden ser previstas, estimadas o requeridas. En esta pestaña vamos a analizar las ventas previstas, que se pueden calcular a través de 3 métodos: mínimos cuadrados ordinarios, método del total anual y método de las medias móviles. De estos 3 métodos obtendremos una estimación pesimista, modal y optimista.
Considerando los tres métodos, obtendremos las ventas previstas totales. Iremos realizando cada método sabiendo que nuestra empresa consta de dos productos, con un precio diferente para cada uno de ellos. Observando que tenemos el producto A y el producto B con sus respectivas ventas y precios. Para calcular dichas ventas, tenemos que tener en cuenta que nuestra empresa consta de dos productos, como bien acabo de decir, y unas ventas previstas para cada producto, y unos precios también para cada uno de ellos. De manera que tenemos ventas para A y unas ventas para B, un precio para A y un precio para B. Las ventas totales serán el resultado de multiplicar las ventas por el precio para cada uno de los productos. Aquí observamos producto A, producto B, de manera que tengo las ventas para A, la columna C, las ventas para B, la columna D, tengo el precio para A, la columna E, un precio para B, la columna F, de manera que las ventas totales sea el resultado de multiplicar, como bien se puede apreciar, la columna C por la columna E, y las ventas totales para B será el resultado de multiplicar la columna D por la columna F. Además, las ventas se distribuirán trimestralmente en los 2 últimos años, de tal forma que se distribuyen entre un 2% y un 17%. Aquí tenemos los 4 trimestres. Como bien he dicho anteriormente, existen 3 métodos, de manera que vamos a ir analizando uno a uno cada uno de estos métodos. De manera que el primer método es el método de los mínimos cuadrados. Y para ello pasamos a la derecha. Bien. Aquí lo tenemos. Método de los mínimos cuadrados. Para calcular el método de los mínimos cuadrados, habrá que calcular para un periodo de 4 años y partiendo de unas ventas recogidas anteriormente, se calculará una media del tiempo para cada año, una media de las ventas de cada año, el producto de la media del tiempo por la media de las ventas y finalmente el producto de la media del tiempo al cuadrado. Y de todo ello obtengo el total. De manera que aquí tendremos las ventas, tendremos la media del tiempo, la columna Q, la media de las ventas, en la columna R, la media del tiempo por la media de las ventas, en la columna S, y por último la media del tiempo al cuadrado, que es en la columna T. De manera que obtendré unos totales que están situados en la fila 36. Estos totales son los que vamos a utilizar en la función tipo lineal de ventas previstas igual a A más B por T. Aquí la tenemos, ventas es igual a A más B por T. De manera, aquí nos situamos, B se obtiene multiplicando el total de la multiplicación de todos los años de las medias del tiempo por las medias de las ventas y dividido todo ello del producto de las medias del tiempo al cuadrado. Lo tenemos aquí en la celda O44. A, sin embargo, se obtiene de la resta de la media total de las ventas respecto del producto B y del total de la media del tiempo. Aquí tenemos A. De manera que una vez obtenido A y B de la función, ya tendremos las ventas que es igual a A más B por T, es decir, por el año. De manera que una vez obtenido A y B, dicha suma se multiplicará por el tiempo. Por ejemplo, para el momento 0,
será 27,10, ya que B por 0 para el año 0 sería 0 y A sería 27,10. Esto se observa en la celda P50 y así sucesivamente. Aquí en el gráfico podemos ver que las ventas van en aumento. Bien, seguidamente pasamos al método de la media total anual. Bueno, aquí el mismo gráfico antes de pasar, como hemos dicho, las ventas van en aumento. Vale, pasamos aquí al segundo gráfico, datos del método del total anual. Bien. Aquí al principio. Bien, cabe decir respecto de este segundo método que al igual que la estimación por mínimos cuadrados se calcula a partir de trimestres y no de años, este método también se calcula a partir de trimestres y no de años, de manera que en la columna AA tenemos todos los trimestres. También se va a calcular la media del tiempo, la media de las ventas, el producto de la media del tiempo, la media de las ventas y el producto de las medias del tiempo al cuadrado. Así sacaremos unos totales y una media y a través de la función tipo obtendremos las ventas previstas calculando A y B multiplicando por el tiempo. De manera que bajamos para abajo y aquí, como hemos dicho, tenemos en este cuadro rojo la media del tiempo, tenemos la media de las ventas, tenemos el producto de ambos, es decir, el producto de la media del tiempo por la media de las ventas, y por último, el producto de la media del tiempo al cuadrado. Y abajo en este cuadro amarillo tenemos A y B para la función y los valores que toma. Aquí los valores que toma y posteriormente tenemos el gráfico que se puede apreciar que las ventas también son ascendentes. De manera que una vez analizado este segundo método, pasamos al tercer método. En el total anual las ventas son ascendentes. Por último pasamos al tercer método. Pasamos al tercer método, que es el método de las medias móviles. Este método parte de las ventas calculadas en el método total anual, ya que están vinculadas a aquel. Y así, con la estimación por mínimos cuadrados y con la proyección de datos total anual móvil, los trimestres tenemos aquí, se calcula la media del tiempo, la media de las ventas, el producto de la media del tiempo por la media de las ventas y el producto de las medias al cuadrado. También se puede observar que las ventas son ascendentes. Tenemos aquí la media del tiempo, la columna AM, la media de las ventas, columna AN, la media del tiempo por la media de las ventas en la columna AO y por último la media del tiempo al cuadrado en la columna AP. Vamos al gráfico y vemos que estas ventas, al igual que en los anteriores, son ascendentes. Pues bien, habiendo explicado estos tres métodos para calcular las ventas previstas, vamos a un cuadro donde se recogen los resultados de estos tres métodos. Aquí. Una vez que tengo los tres métodos, cada uno de ellos con su propio resultado, observamos que la media móvil tiene el mayor dato y el método de mínimos cuadrados tiene el menor dato.
De manera que tenemos aquí, se puede apreciar en la celda AI50 el menor dato que corresponde al método de mínimos cuadrados y en la celda BA60 se obtiene el mayor dato que corresponde al método de la media móvil. De cada uno de ellos tendremos una estimación optimista pesimista. La estimación pesimista sería el dato más inferior, que en este caso es el que resulta del método de mínimos cuadrados ordinario. Y el de la estimación optimista será el dato mayor, que en este caso es el que resulta de la media móvil. El total de las ventas previstas se puede calcular a través de la esperanza o de la varianza. En nuestro caso hacemos la esperanza, que será el total de sumar la pesimista más la optimista y todo ello entre 2, y así para cada año de nuestro proyecto. Esto es todo lo relativo al eje de ventas previstas. Pasamos así a la siguiente pestaña, eje de ventas requeridas. Minimizamos un poco para situarnos al principio, pero vemos que estamos al principio. Antes de todo hay que decir que las ventas requeridas son otro tipo de ventas. En este caso nos encontramos en una empresa convencional de un único socio. Por eso es capitalista. Y teniendo en cuenta la renta del empresario, junto con la deuda y el capital aportado, calculamos las ventas requeridas para cada año. Y observamos en el gráfico que las ventas requeridas de la empresa capitalista convencional también van en aumento cada año. Esto se puede apreciar en el gráfico. Cabe decir que las ventas requeridas son aquellas ventas necesarias para satisfacer la renta del empresario. Por ello, esta es necesaria para su cálculo. Una vez explicada esta pestaña, eje de ventas requeridas, pasamos a explicar el eje de ventas previstas, eje de ventas estimadas requeridas en esta pestaña de la derecha. Minimizamos y tenemos aquí vale. Estas ventas estimadas se pueden calcular a través de 3 métodos: estimadas requeridas, estimadas certeza y estimadas estadístico. En esta pestaña analizamos las primeras, es decir, las ventas estimadas requeridas. Para poder calcularlas, tenemos que tener en cuenta el total de gastos que tiene la empresa. De esta forma, incluyo los sueldos. De manera que aquí tenemos en la zona sombreada el total de gastos que tiene la empresa. Y vamos a ir analizando uno a uno. Sueldos 6.000. Hemos contratado a un becario que cobra 500 euros al mes. Publicidad 0. Gestoría 0. Alquiler. Hemos considerado un alquiler de 500 euros al mes. De manera que el total serían 6.000. Seguros 2.400. Teléfono 1.000. Luz, gas y agua 1.700. Calefacción 2.000.
alquiler de coche 0, servicio de entrega 1000, gasto de personal, de manera que tenemos un gasto total de 31.570,79. Vale. Estos gastos los llevamos aquí arriba, que son los gastos. Estos gastos totales se llevan al cuadro de las ventas estimadas, que son las ventas necesarias para sufragar la totalidad de los gastos, y que cada año aumentará en un porcentaje. En el gráfico se puede apreciar que las ventas estimadas también van en ascenso, son ascendientes. De manera que una vez analizada esta pestaña, pasamos al eje de ventas estimadas certeza. Minimizamos, nos situamos al principio. Esta pestaña se obtiene de la pestaña Vinculación Balance Esbozo, ya que son los mismos datos. Como dije anteriormente, tenemos aquí el activo fijo en color azul oscuro, el activo corriente en azul turquesa, el patrimonio neto en color marrón, el pasivo fijo en color rojo y el color mostaza el pasivo corriente. Las ventas estimadas certeza se encontrarán en la cuenta de resultados, que es la zona sombreada, concretamente en la celda M51, 11.616. Estas ventas, para calcularlas, hemos utilizado el índice de rotación, que lo tenemos en la celda M64, que como bien dije anteriormente, el índice de rotación lo habíamos fijado en 1,10. Este índice será igual para el resto de años. Bien. No podemos pasar a la siguiente pestaña sin analizar tres celdas importantes que están aquí arriba. Me refiero con ello a la celda Q46, a la celda Q47 y a la celda P47. Estas celdas son relevantes porque indican la proporción de cada activo en el total de su activo y del pasivo en el total de su pasivo. A continuación, pasamos a ver el eje de ventas estimadas estadístico, de manera que abandonamos esta pestaña para analizar la siguiente pestaña, eje de ventas estimadas estadístico. Minimizamos un poco. Vale, para calcular el eje de ventas estimadas estadístico, para calcular esta pestaña, vamos a utilizar la T de Student. Tenemos diferenciado el producto 1 y el producto 2, de manera que se pueden apreciar como dos grandes columnas. Una primera columna, voy a sombrear esta zona, que es para el producto 1 y así sucesivamente para todos los años. Y una segunda columna, que es para el producto 2 y así para todos los años. Subimos, vale. De manera que vamos a acercar un poco para ver, centrarnos en el producto 1. Vale. Como hemos dicho, a través de la T de Student se calculan las ventas,
que se encuentran en estas celdas marrones al final de cada cuadro. Podemos apreciar que para el primer año las ventas del producto 1 son superiores a las ventas del producto 2, es decir, las ventas del producto 2, 598,17, son inferiores a las ventas del producto 1, 3.627,99. Y así sería para todos los años. En el año 2, las ventas del producto 1, que serían 4.387,43, y las ventas del producto 2, que serían 715,60, de manera que para el año 2, igualmente las ventas del producto 1 son superiores a las ventas del producto 2. De manera que esto que se puede realizar para todos los años, aquí lo tenemos realizado. Ya hemos finalizado con la explicación de esta pestaña. De manera que pasamos ahora a analizar la pestaña de documentos contables. Muy bien. Si minimizamos, en esta pestaña de documentos contables, si minimizamos, obtenemos un plan a 4 años bastante completo de nuestro proyecto empresarial con los ratios incluidos. Se deberán vincular los datos con la pestaña Vinculación Balance Esbozo. Si nos centramos en el primer año, vamos a ampliar para que, por ejemplo, aquí. Si nos centramos en el primer año, tenemos aquí el activo fijo en color azul oscuro, el activo corriente en azul turquesa, todo el activo corriente, el pasivo corriente en color mostaza, aquí lo tenemos en la zona sombreada, el pasivo fijo, pasivo no corriente en color rojo, la zona sombreada, y por último el patrimonio neto en color marrón. Pues bien, dentro del activo corriente, como dijimos anteriormente, se puede observar el exigible, el realizable y el disponible. En el patrimonio neto se encuentra todo lo vinculado a todo lo que representa las deudas que la sociedad tiene con sus propios socios. Pues está formado por el capital aportado por los socios, más todo lo que se haya ido generando, todo lo que haya ido generando la empresa con su actividad. Por ejemplo, reservas, beneficios no distribuidos y demás. Seguidamente, tengo el pasivo no corriente, como bien he dicho anteriormente, en color rojo. Y dentro de este nos encontramos con las deudas y obligaciones de la empresa en un plazo superior al año. Esto se recoge en color rojo y suma un total de 2.376. Lo tenemos en la celda H60. Debajo del pasivo fijo, pasivo no corriente, nos encontramos con el pasivo corriente en color mostaza. Este está constituido por las deudas y obligaciones de la empresa a corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo, nos referimos durante un periodo de tiempo inferior al año. De manera que aquí tenemos todo el pasivo corriente. Lo que se puede apreciar, según dije anteriormente, es que la suma del total del patrimonio neto, pasivo fijo y pasivo corriente,
suma 10.560, que ha de ser la misma cantidad, o es decir, o dicho de otro modo, ha de ser equivalente a la suma del total del activo fijo y activo corriente, que sería 10.560 en la celda C11 y en la celda C100 y en la celda H100. A la derecha, aquí en las celdas K99 y K100, observamos dos celdas en color gris y negro que las utilizaremos posteriormente para calcular la pestaña de optimización con la KE, KI y KO, con los respectivos costes externos e internos de financiación. Seguidamente, si minimizamos un poco, vamos a analizar los ratios de esta pestaña. Si mal no me equivoco, estaba en la columna BQ, pero aquí. Bien, para analizar los ratios, que como he dicho están en la columna BQ, toda la zona sombreada, que acabo de sombrear para abajo, ya, vámonos al principio. Bien, para analizar los ratios, vemos o tenemos que saber que estos ratios están divididos en colores en función de lo que representan. Distinguimos así entre ratios dinámicos y ratios estáticos, según su relación. Los ratios estáticos son los que derivan del análisis del balance, y los ratios dinámicos son los que derivan del análisis de la cuenta de resultados. También he de mencionar los ratios mixtos, que aunque no aparecen, hablo de ellos porque a través de los ratios mixtos se comparan datos tomando como base tanto el balance como la cuenta de resultados. De manera que los ratios tendrán los colores que van a depender de lo que representen. Centrándonos en los ratios, el primer ratio que vamos a explicar va a ser el ratio de liquidez. El ratio de liquidez es el cociente entre el activo circulante y el pasivo circulante. De manera que si nos vamos al balance, el ratio de liquidez es el cociente entre el activo circulante, es decir, el activo circulante en color turquesa, cociente entre el activo circulante, todo lo sombreado, y el pasivo circulante en color mostaza, la zona sombreada. De manera que a través de este ratio comparamos las partidas más líquidas del activo con las partidas más exigibles del pasivo. Y así dicho ratio indica si la empresa puede pagar sus deudas a corto con aquellos activos que se convertirán en dinero en un periodo corto de tiempo, es decir, inferior al año. Se suele considerar que este ratio tiene que ser normalmente mayor que la unidad. Y si estoy diciendo esto, me refiero o es equivalente a decir que el fondo de maniobra debe ser positivo. Este ratio también se denomina ratio circulante, ratio de solvencia corto o ratio de distancia a la suspensión de pagos. El segundo ratio que voy a explicar es el ratio de garantías. Este ratio compara el activo con el pasivo, es decir, compara los bienes y derechos con las deudas del pasivo. Este ratio debe tener un valor superior a la unidad, puesto que en caso contrario la situación contable sería de quiebra, que es equivalente a decir que el patrimonio neto
ha de ser positivo. Así dicho ratio, el ratio de garantías, indica el número de veces que los bienes y derechos de la empresa cubren las deudas de la misma. Y por último, una vez analizados estos dos ratios, también considero relevante analizar este tercer ratio, que es el que explica la relación de endeudamiento, es decir, la relación entre el pasivo total y el patrimonio neto. Es decir, este ratio pasivo total, el de color rojo y de color mostaza, entre el patrimonio neto, que como bien he dicho anteriormente, está en color marrón. Aquí tenemos la zona sombreada. Pues bien, este ratio nos indica cómo es la estructura financiera de la empresa, es decir, cómo pesan las deudas de la empresa tanto a corto como a largo plazo respecto a los recursos propios que tiene aquella misma, entre ellos el capital social. En general se suele establecer un punto de inflexión en la unidad, y así, si este ratio supera la unidad, se suele considerar que el endeudamiento es alto, por lo que la financiación ajena es mayor que la propia. Sin embargo, si el ratio es inferior a la unidad, las deudas son inferiores al patrimonio neto, y habría un endeudamiento bajo. Por tanto, habiendo explicado todo lo relativo a los ratios, y además habiendo informado respecto de los tres ratios que he considerado más importantes, acabamos con la pestaña de documentos contables. Una vez analizadas las pestañas anteriores, vamos a analizar la pestaña optimización, que la tenemos aquí. Volvemos a minimizar para situarnos al principio. Vale. Vale. A partir de la pestaña optimización vamos a analizar la TIR del paquete de proyectos de inversión, que es el coste de las reservas. Para ello vamos a trabajar con dos celdas muy importantes de la pestaña de documentos contables, que hice mención anteriormente y eran la celda gris y la celda negra. Por tanto, centrándonos en esta pestaña de optimización, vamos a ver que en esta pestaña se encuentran los factores de descuento para las celdas marrones, que son el coste de las deudas de los recursos propios. Por tanto, dichas celdas son la rentabilidad que exige el accionista, mientras que las celdas de color rojo serían el coste de las deudas a largo plazo, es decir, la rentabilidad que exigen los proveedores. Aquí tenemos en la fila 7 las celdas de color marrón y en la fila 10 las celdas de color rojo. También la celda gris es relevante y la celda gris representa el factor de descuento, es decir, el coste medio ponderado. Lo que vamos a analizar, por tanto, en esta pestaña es la viabilidad de los dos proyectos de inversión, es decir, el proyecto 1 y el proyecto 2, a partir de la autofinanciación capaz de generar la propia empresa, los flujos que generen los proyectos y las necesidades que tenga la propia empresa. Aquí vemos los flujos de financiación, las necesidades que tiene la empresa. Destacamos también una línea fucsia en la línea 165, que reúne todos los proyectos de inversión y los diferentes flujos de tesorería, a partir de los cuales tenemos tres estimaciones o propuestas. La primera propuesta se trata de una simple estimación mediante una regla de 3, que se puede observar en
en este cuadro escalonado. Vale. Aquí lo sombreamos, el cuadro escalonado que va del rango Z148 al rango AE 157. De manera que en color azul oscuro podemos ver los diferentes desembolsos que acometemos en los diferentes años para los proyectos 1 y 2. En color azul verdoso encontramos la proporción correspondiente a cada flujo calculado mediante una simple regla de 3, teniendo en cuenta la inflación. Y por último la columna rosa, que es la columna final, encontramos el resto de flujos que generarían los correspondientes proyectos en los diferentes años actualizados. Si seguimos un poco, tenemos aquí un cuadro de color azul oscuro y blanco, donde las celdas que están en color azul oscuro son las diferentes tires de los proyectos de inversión. De manera que aquí tenemos en color oscuro la línea 80, la línea 83, la línea 86 y así sucesivamente. Como hemos dicho, tenemos las diferentes tires de los proyectos de inversión. Y así en la línea aquí. Bien. La línea 74, la línea no, 124. Bien, aquí en la línea 74 tenemos las diferentes necesidades de financiación para acometer los diferentes proyectos. Bien. Por último, voy a explicar la pestaña de ratios. Bien. Y minimizamos un poco para situarnos y vemos a simple vista que tenemos tres columnas, una de ellas en color gris oscuro y las otras dos en color blanco. Vamos a acercar para situarnos. Tenemos aquí los ratios calculados en la pestaña de documentos contables que los hemos traído a esta pestaña. En primer lugar tenemos la estructura financiera de un capital escriturado de 100 y en la segunda, aquí lo podemos observar en la celda A2, y en la segunda columna tenemos la estructura financiera con un capital escriturado de 25 en la celda I2. Por tanto, en el primer caso tenemos una estructura con 100% del capital propio, mientras que en el segundo caso tenemos una estructura de 25% de capital propio y el resto de capital ajeno. Bueno, decir que aquí si bajamos, bueno, se aprecian los diferentes ratios para cada estructura. Pero bien, si analizamos esta primera columna, como hemos dicho, de 100% de capital propio, y nos vamos a la tercera columna, nos damos cuenta de que es la misma. O sea, la columna es la misma, es igual. Y esto es así, ya que la primera columna no se puede representar porque se han copiado vínculos, es decir, los datos han vinculados. De manera que la columna que vamos a representar es la segunda y la tercera, que sería igual que la primera. De manera que una vez que tenemos una visión global de esta pestaña, bastante relevante, nos vamos al gráfico de los ratios, que es realmente lo que nos interesa. De manera que aquí tenemos los gráficos para las dos columnas, como bien he dicho anteriormente. En el primer caso, la estructura financiera 25% de capital propio y 75% de capital ajeno, como indica el rango A2, B3. Y en el segundo caso, estructura financiera 100% capital propio, 0% capital ajeno, el rango I2, J3. Así tenemos los diferentes gráficos para ambas estructuras financieras. Se puede apreciar, son similares algunos, pero existen algunas diferencias.
Una vez que ya hemos explicado esto, termino mi proyecto empresarial Falcon y Asociados. He expuesto todos los conocimientos adquiridos a lo largo del curso en esta asignatura y nada, muchísimas gracias por su atención.